Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie de los sábados. Mire, ya estamos en el tema número 11. Estamos llevando la serie que se llama La Iglesia que sabe adorar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sabemos adorar al Señor? Amén. Es muy lindo, es muy bonito adorar al Señor cuando estamos contentos, ¿verdad? Cuando estamos felices, cuando todo marcha viento en popa, como dice el pastor Chuy, facilito, tranquilo, donde el Señor nos da motivo para alabarle, para adorarle. Pero, ¿qué pasa cuando la aflicción toca la puerta? Cuando nos habla, cuando abre la puerta a la desgracia, cuando perdemos un ser querido. ¿Qué pasa cuando nos quedamos sin empleo? Cuando un hijo se nos va. ¿Qué pasa? ¿Seremos igual de adoradores en ese momento? Es con la ayuda del Señor que hoy quiero tratar este tema. Vamos a estar leyendo el texto, es Hechos 16:25, Hechos 16:25. Vamos a ver cómo estos dos personajes, a pesar de sus sufrimientos y aflicciones, ellos sí decidieron alabar al Señor. Dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Oremos, hermanos. Padre Santo, Dios de nuestra salvación, damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tu amor, porque tú eres fiel, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Hoy en esta tarde, Padre, yo pido tu dirección, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, para que seas tú guiando mis labios, Señor, las palabras que salgan de mi boca, Señor, que sea palabra tuya, Señor, que seas tú alimentando a tu iglesia, Señor. Porque ciertamente, Señor, es fácil adorarte y alabarte en medio de la alabanza, Señor, en medio del júbilo, del gozo, Señor, pero cuán difícil es sacar gloria a Dios cuando estamos tristes, Señor, cuando la desgracia toca nuestras puertas, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta palabra a comprender, Señor. Dame tu sabiduría y prepara los corazones de nuestros amados hermanos para entender este mensaje, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. A manera de introducción, vamos a ver lo que el apóstol Pablo y Silas, junto con Timoteo y Lucas, venían haciendo en su viaje misionero. Fíjense que fue un acontecimiento capital en la historia de las misiones cristianas cuando el apóstol Pablo llegó hasta Troade en su segundo viaje misionero. Troade estaba situada en la costa del noroeste de Asia Menor, al otro lado del mar Egeo, desde Grecia. Una noche, en una misión, se le apareció un varón macedonio al apóstol Pablo, diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Inmediatamente Pablo preparó su travesía a Macedonia con Timoteo y también con Lucas y Silas. Tocaron tierra por primera vez en el suelo europeo en Neápolis y luego viajaron a tierra dentro a Filipos. Esta ciudad era en aquel tiempo una colonia romana gobernada por funcionarios romanos y daba a sus habitantes los derechos y privilegios de la ciudadanía romana. Aquellos evangelistas descendieron a la orilla del río, donde un grupo de mujeres se reunía para orar. Una de ellas era Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Cuando aceptó el mensaje del evangelio, vino a ser la primera persona convertida al cristianismo en el continente de Europa. Y ahí fue el inicio de una campaña de gran evangelización en la ciudad dominada por los dioses, en una ciudad dominada por dioses paganos, en donde el futuro de esos evangelistas era incierto, donde no sabían lo que les esperaba por la predicación de la palabra, ya que ellos sufrirían consecuencias, sufrimientos por liberar a las personas del pecado y de algunos espíritus malignos y de adivinación. Y con esto vamos a continuar con el mensaje. Vamos a estar viendo tres puntos. El primero es cómo Pablo y Silas es que liberan a una mujer que tenía un espíritu de adivinación.
Después vamos a estar viendo que esto de haber liberado a esta persona les causó a ellos unas consecuencias, un sufrimiento por haber adorado a Dios con su vida, que esto fue cumpliendo la voluntad de Dios, y Dios quiere que prediquemos su evangelio en todos lados y liberemos a personas, mas esto les costó un sufrimiento a ellos, una aflicción. Y el punto número 3, vamos a ver cómo estos dos personajes adoraban al Señor en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción por haber alabado al Señor con sus vidas. Saben, hermanos, en la antigüedad, esto de encontrarse con endemoniados, espíritus malignos, era muy común, era por todos lados. Hoy en día tal vez no los tengamos tan presentes, tan expuestos. Tal vez uno de las por lo que no lo vemos es porque tal vez vivimos en un mundo que permite mucho el pecado y ya no sabemos diferenciar entre un poseído o una persona que ama hacer el mal. Pero en aquellos tiempos no era así, era diferente. En aquellos tiempos, los que realmente eran hijos de Dios, ellos aborrecían el pecado, ellos no toleraban el pecado. Y si se topaban con algún endemoniado o alguna persona, ellos tenían el poder por medio de Jesús, en el nombre de Jesús, expulsar demonios. Y ellos lo hacían. Ellos trataban de imitar a su Señor en un mundo pagano, donde adoraban a dioses paganos, helénicos, que eran dados la gente de ahí era dada al esoterismo, a los astros, todo ese tipo de cosas paganas. En medio de todo eso, ellos se volvían como misioneros, evangelizando a las personas. Y es por ello que ellos sufrían tribulación. Pablo y Silas, además de Timoteo y Lucas, eran sus acompañantes en este viaje misionero de Pablo. Realmente eran muy distintos a los ciudadanos de Filipos. Y si ponemos atención, algo a lo que ellos les fortalecía mucho para poder vivir, evangelizar en un lugar como este, es que eran hombres de oración, eran hombres acostumbrados a estar orando para tener una fortaleza del Señor. Y esto lo podemos ver en Hechos 16. Vemos cómo es que ellos acostumbraban un buen hábito de tener la oración. Dice, Hechos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Claramente aquí vemos que ellos iban hacia un lugar, era la oración, lo cual era lo que los mantenía realmente fortalecidos. La oración nos da las fuerzas para soportar la aflicción, para soportar la tentación y además nos da un discernimiento de lo bueno y lo malo. Es obvio que estas personas, Pablo y Silas, además de Timoteo y Lucas, estaban fortalecidos en estas cosas, porque ellos siempre oraban, siempre buscaban el rostro y la voluntad de Dios. Miren, Pablo y Silas no eran omniscientes, ellos no sabían los problemas o situaciones que ellos enfrentarían en un futuro, pero si algo tenían muy claro era que el poder de la oración era un arma poderosa, los cuales ellos podían usar para crecer en fortaleza, para poder enfrentar y soportar la aflicción que a ellos se les presentara a cada momento de su vida. Además de tener una mente clara y poder discernir y separar lo bueno de lo malo. En Filipenses 4:6 dice, hablando sobre la oración, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción y gracia. La oración nos va a ayudar, así como lo hizo con Pablo y Silas, a no afanarnos en cosas de las cuales nosotros no podemos tener el control. El afán, la palabra para traducir afanosos, de entender que es una extrema preocupación y es en vano porque no podemos solucionar ningún problema.
mucho menos preocupándonos, sino solamente desgastamos nuestras vidas, nos duele la cabeza y multitud de cosas nos pasan, disparan las enfermedades. Es una preocupación en exceso extremo y nos hace tomar decisiones con una mente perturbada. Además, este afán afecta a la salud. Pero hermanos, la oración nos ayuda a no reaccionar así, sino a enfocarnos y confiar en aquel que es capaz de cambiar todas las cosas, aquel que es capaz de salvarnos de cualquier situación, de librarnos de cualquier tentación. Y esto es lo que Pablo y Silas tenían realmente bien entendido y afirmado en su corazón, que la oración nos iba a librar de muchas tentaciones y nos iba a fortalecer en muchas situaciones, en muchas aflicciones. ¿Cómo es que debemos de orar? Este mismo verso, Filipenses 4:6, dice que es con ruegos y acción de gracias. Es decir, que estamos pasando por situaciones malas, entonces oramos, pedimos a Dios que nos ayude con un ruego que sale desde nuestro interior. Y a la misma vez agradecemos a Dios por la situación que estemos pasando. Es decir, hermanos, que si nosotros, como estos dos hombres, antes de salir a la calle, oramos al Señor, pedimos su ayuda, pedimos sus fuerzas para seguir adelante, no importa con cuántas personas nos topemos que nos quieren hacer daño, vamos a poder tener la fortaleza del Señor en nuestros corazones. En el verso 7 dice que Dios nos fortalece y aclara nuestra mente. Dice esto, Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué usará esta frase para describir la paz del Señor? Porque es una paz que este mundo no conoce, una paz inexplicable, que no tiene explicación para la gente que le quiere encontrar una lógica. ¿Cómo es posible ver a una persona que acaba de perder a sus seres queridos con una sonrisa en su boca, tener la paz, la tranquilidad? Esto es porque Dios a través de la oración da la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento es esa paz que en nuestros corazones, en medio de la tormenta, encuentra calma y gozo. Pablo pasó por muchas tribulaciones, pero en todas ellas él encontraba la paz del Señor, como en aquella ocasión que él tenía un aguijón y le pedía al Señor que le librara de ese aguijón, mas sin embargo el Señor le dijo, bástate de mi gracia. Es entonces donde ese aguijón no le fue quitado, pero su corazón sí fue fortalecido y lleno de paz. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que a pesar de la aflicción, de la tribulación, tu corazón está tranquilo, encuentra calma. Hermano, ¿qué tiene que ver esto con alabar a Dios en la aflicción? Pues la manera que uno se prepara para poder alabar. Vamos a continuar. Más adelante veremos eso. Nosotros como cristianos debemos de imitar a Pablo, debemos siempre orar para poder tener la paz del Señor, ya que Él guardará nuestro corazón. Fíjese que la palabra guardará es algo muy interesante. Viene del griego froureo, la cual se usa en un sentido militar y metafóricamente de la seguridad del cristiano. Es como si fuera un guarda, alguien que nos cuida. Es como un guardia militar, que es un cuerpo de soldados o gente armada que asegura o defiende a alguna persona o un puesto y su objetivo es salvaguardarse la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como perseverar las libertades. Precisamente
Así es Dios. Cuando nosotros oramos nos da esa paz. Guarda nuestro corazón como un poderoso guerrero que cuida de nosotros, cuida de nuestro corazón en cualquier situación. Es decir, que si oramos, Dios guardará nuestro corazón como un poderoso guerrero en las circunstancias que padezcamos. El Señor siempre estará con nosotros. Además de guardar nuestros corazones, el Señor guardará nuestros pensamientos, es decir, nos ayudará a tener una mente clara en medio de la tormenta o en medio de las aflicciones, además de darnos un discernimiento de lo bueno y lo malo, pero todo se consigue en la oración. Ahora, sabiendo esto, hermanos, podemos dar por sentado que Pablo y Silas realmente iban fortalecidos a la hora que tuvieron un encuentro con esta muchacha, para poder soportar cualquier circunstancia. Ellos tenían claro que aunque fuera buena o mala, a ellos no les faltaría la paz del Señor. Cuando ellos iban a la oración es cuando este personaje les sale el encuentro, esta mujer con espíritu de adivinación. Dice que le salió el encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos. Para una persona sin Dios, hermanos, pareciera ser normal, por lo menos en estos tiempos, que alguien te pueda leer las cartas, que alguien te pueda predecir el futuro y que tú le estés pagando. La gente común hace eso. Siempre tiene una obsesión por querer saber lo que va a pasar, ya sean esas inofensivas galletitas de la suerte, pero siempre quiere saber algo. Y eso el mundo lo ve muy común. Hay personas que promueven sus servicios esotéricos, que hacen amarres, desamarres, que vuelven el amor, que te hacen la limpia, que te soban con el huevo del empacho, etc., etc. y etc. Y todo eso se mira bien en un mundo sin Dios. Pero para una persona fortalecida en la oración se da cuenta que esa no es la voluntad de Dios y que eso no está bien. Este mundo lo mira normal, pero un hijo de Dios no. Pablo y Silas no lo vieron normal, así que ellos tenían la palabra de Dios en sus corazones y sabían realmente lo que era bueno y perfecto y lo que a Dios le agradaba. Hoy en día hay cristianos que creen en el horóscopo, en la astrología, y esto es porque tienen una mente lejos de la voluntad de Dios. Y que por querer saber también su futuro como cristianos, recurren a estas cosas de adivinación. Pero no debe de ser así, porque nuestra confianza en el futuro solamente debe de ser Dios en la oración. No andar buscando cartas, hermanos, ahí o con jueguitos de azar y todo eso, no, hermanos. Fíjense que este espíritu daba voces, gritaba una verdad, pero con un propósito oculto. Vamos a leer en Hechos 16:17 lo que este espíritu de adivinación hablaba. Hechos 16:17 dice: está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Parece algo bueno, ¿verdad? Que está reconociendo que son siervos de Dios. Mas, sin embargo, yo aquí puedo notar algo. Basándonos en el contexto, en la ciudad en la que ellos estaban, en Filipos, una ciudad que adoraba ídolos paganos y que no aceptaba a otros dioses, declarar que esos eran unas personas que adoraban al Dios Altísimo era algo malo. Los estaba exponiendo con una intención, ¿de cuál? El hacerles mal. En esta ciudad, llena tal vez de brujería, en este lugar, ¿sabe usted que no había sinagogas? Había muy pocos judíos y eran incapaces de sostener una sinagoga. No eran bien vistos los judíos en ese lugar. Por lo mismo, porque solamente adoraban a un Dios y no a todos los dioses que ellos tenían. Se comportaban diferente.
Así que la intención de este espíritu era exponer a estos santos de Dios para que sufrieran de parte de los adoradores de los dioses paganos, es decir, de la muchedumbre de la gente. Es por eso que los exponía a estos siervos. Hermano, todo hijo de Dios debe de ser un siervo y debe de llevar el mensaje de salvación a cualquier lugar, así como Pablo y Silas, aunque en nuestro encuentro salgan varios tratando de detenernos con artimañas. También nosotros vivimos en un mundo como en la ciudad que estaban Pablo y Silas. En un mundo pagano vivimos, donde todo se concentra en la autosatisfacción, en el vivir del deseo, del placer. Vivimos en un mundo contrario a Dios. El enemigo trabaja con verdades para destruir al cuerpo de Cristo. Trabaja con verdades a medias para destruirnos, para hacer pecar, para hacer sufrir. ¿Sabe que aún dentro de la casa de Dios, Él trabaja para destruirnos? Destruir relaciones entre ministros y congregantes, y sus artimañas es la misma que desde el principio, engañando aún con la verdad, dando voces como ese espíritu, diciendo, hey, tú podrías hacerlo mejor que el que está ahí enfrente. Hey, de frente poco sabes, tú sabes más. De ahí empieza a querer desmembrar el cuerpo de Cristo del enemigo con verdades a medias. Tal vez tú seas mucho mejor que la persona que está enfrente, tengas mucho más conocimiento, qué sé yo, mas sin embargo, si no eres elegido por Dios para predicar, o si no eres una persona humilde de corazón, en vano será tu conocimiento. Primeramente tienes que tener un corazón humilde para poder compartir la palabra del Señor. Así que debemos darnos cuenta, hermanos, de las maquinaciones del enemigo, que usa verdades para separar a la iglesia, que usa verdades aún para exponer a los siervos del Dios Altísimo. Tengamos en cuenta esto y aún a nosotros que predicamos por las calles, con nuestras vidas. Pablo se dio cuenta de su plan, el cual era hacerlos caer, impedirle que el evangelio fuera pues expuesto. Pero también en el corazón del Pablo seguramente sintió algo al ver a esta mujer sometida por este espíritu, al verla subyugada. Y es cuando entonces él decide hacer algo. En el verso 18 de Hechos 16 dice esto: y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Expulsó ese demonio en el nombre de Jesús, lo echó y trajo libertad a esta mujer, sin importar lo que pudiera pasar. Él actuó como Jesús lo hubiera hecho. Pablo, no ignorando las circunstancias de las consecuencias que él tendría por liberar a esa mujer poseída, decidió hacer lo correcto, liberar a una persona del yugo de este demonio. Le pudiéramos dar aquí la interpretación, hermanos, y hablar sobre expulsión de demonios, sobre todo ese tipo de cosas, pero la verdad no nos aprovecharía mucho porque no es lo que buscamos en este momento. Podemos hablar tal vez de las personas que son poseídas por el pecado, que son personas que no conocen de Dios y que nosotros como Pedro, ¿qué podemos hacer? Expulsar a esos pecados por medio de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Entiéndase, compartir el evangelio en todas partes, sin importar las consecuencias, así como a Pablo no le importó las consecuencias. Nosotros, más que querer expulsar a un demonio, hermanos, debemos expandir el evangelio del reino para que las almas de los corazones de las personas sean liberadas del pecado y puedan ser sus hijos de Dios. Y poder predicar al drogadicto, a la prostituta, al ladrón, qué sé yo, hermanos, a todos ellos, libertarlos de esos espíritus, si le quiere llamar, de pecado.
Esa es nuestra obligación como siervos de Dios Altísimo, en donde quiera que andemos y miremos un necesitado, liberarlos en el nombre de Jesús, hablarles de Dios para que sus almas sean transformadas, sin importar las consecuencias o el sufrimiento que traigan nuestras vidas. Y con ello pasamos a nuestro segundo punto, los sufrimientos de Pablo y Silas por su adoración a Dios. Recordemos que adorar a Dios no solamente es cantar y alzar nuestras manos, ¿verdad? Sino es nuestra obediencia al vivir en espíritu y en verdad, en cumplir en nuestras vidas lo que tanto predicamos de la palabra de Dios, de vivir la palabra de Dios, el evangelio de Dios. Pablo y Silas, eso es lo que estaban haciendo, estaban adorando a Dios con sus vidas. Es un estilo de vida, de obediencia por amor de la palabra de Dios. Vamos a ver las acusaciones que fueron en contra de Pablo y Silas por haber liberado a esta mujer de la esclavitud, de ese espíritu, por haber dado libertad. Dice Hechos 16, del 19 al 21, dice, Hechos 16, del 19 al 21 dice, pero viendo sus amos, es decir, los amos de la muchacha, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Es decir, yo tengo mi religión, no nos interesa lo que éste viene a compartirnos. Los amos de la mujer, al ver la pérdida de su esperanza económica, es como ellos reaccionan de una manera violenta, aprenden a Pablo y a Silas y los llevan ante los tribunales. Y no les importó, fíjese, ver este gran milagro de esa mujer que como el Gadareno, que era poseído y que ciertamente tenía un aspecto no bonito. También esta mujer, algo así me puedo imaginar. En vez de mirarle en su pleno juicio, rehabilitada, bien, ellos se fueron por la manera económica en cómo les afectaría a ellos. Y por ello reaccionaron violentamente en contra de Pablo y Silas. Desgraciadamente así pasa con nosotros también, cuando nos acercamos a alguien y queremos hablar de la palabra del Señor y al parecer está dando fruto la semilla en su corazón, pero algunas personas que tal vez interfieren en sus intereses empiezan a reaccionar de una manera violenta. Por ejemplo, en una ocasión tengo un conocido al cual yo le compartía de la palabra de Dios. Él era drogadicto y si era borracho, muy impulsivo. Le empecé a hablar de la palabra del Señor. Siempre venía a mí cuando pasaba un problema, venía y se desahogaba, platicábamos y yo le hablaba del Señor, de la paz del Señor y del perdón de Cristo. Que es muy importante predicar la salvación, obviamente, con el perdón de Cristo. Es la manera en que nosotros los atraemos y hablamos del Evangelio. Y él parecería tener un buen corazón que estaba dando frutos. Dejó de tomar, dejó de drogarse, daba frutos ya. Mas, sin embargo, los familiares se dieron cuenta que estaba hablando con un cristianito y ellos reaccionaron de una manera al grado de decirle que lo preferían drogadicto antes de cristiano. Y empezaron a estar en contra. No digamos de una manera muy violenta, pero sí a decir palabras que no, pues hacerme sentir mal, pues. Porque tal vez a sus intereses de estas personas les molestaba. Preferían tener aquel hijo borracho y loco que tal vez podría darles alguna ganancia a tener un santurrón cristiano con una Biblia en la mano. Estas son las cosas que nosotros vamos a enfrentar, amados hermanos, si predicamos la palabra de Dios al necesitado. Pero debemos de ser valientes, estar esforzados en la oración. Debemos estar preparados
para sufrir las consecuencias. Como por ejemplo lo que estamos mirando también, sobre que los niños menores de edad ya van a poder decidir en su acta de nacimiento, ¿verdad? ¿Qué género quieren tener? ¿Qué quieren ser, niños, niñas o género indefinido, qué sé yo? A eso le llamamos progreso, pero no es un progreso. Lo que vamos a pasar nosotros en un futuro, hermanos, va a ser sufrimiento por la palabra de Dios, por aceptar y predicar la palabra de Dios. Podrían ser multas económicas, podrían ser cárceles, pero ¿qué vas a hacer, hermano? ¿Te vas a quedar callado por no sufrir? ¿O seremos valientes como él, como Pablo y Silas? Ojo, no estoy diciendo que participen en manifestaciones, porque no es el caso. Simplemente tener nuestras convicciones, niño, niña, niña. Así, nomás. Y sí, cuando se quieran meter con nuestra familia, con la iglesia, donde nosotros debemos de actuar, pero estar dispuestos a sufrir las consecuencias. Regresando al texto, se presenta la acusación en contra de Pablo y Silas. En el verso 16, 20, 21 dice, de ellos, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. No eran bien vistos los judíos en ese lugar, hermanos, por lo que ya les dije, porque adoraban al Dios Altísimo, a otro Dios que ellos no aceptaban. No eran bien vistos. Unos dicen, ¿por qué solamente a Pablo y a Silas y no a Timoteo y a Lucas? Porque Pablo y Silas, comentó una persona, un comentarista, eran los únicos que tenían aspectos judíos, que Timoteo y Lucas no. Y es por eso que era contra ellos. Estas acusaciones eran falsas, no alborotaban al pueblo, eran pacíficos. Ahora, si hablamos de enseñar costumbres diferentes, pues en cuanto a lo religioso, pues estaban predicando a Dios que no conocían. Pero esto era para liberar las almas de los cautivos. Pues, sin embargo, pues la gente no quería y sufrieron consecuencias. Veamos cuáles fueron esas consecuencias, cuál fue el veredicto que estos jueces dieron y para así pasar a los sufrimientos de estos varones. Hechos 16, 22 al 24. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. En este punto ya vemos el resultado, consecuencias de caminar una vida cristiana, hermanos. Sufrimiento. Algunos predicadores le llaman que el cristianismo es la universidad del sufrimiento. ¿Y esto por qué? Porque el mundo no acepta los pensamientos de Dios. Simplemente por eso. Ellos padecieron tres cosas, Pablo y Silas. Uno, fueron azotados con varas. Y muchos azotes. Los judíos tenían un número de azotes. No, era 39 menos 1 o 40 menos 1, no recuerdo. Pero los romanos no tenían número de azotes. Era indefinido hasta que saciaban sus ansias de golpear. Era entonces cuando cesaban. Hermanos, nosotros somos capaces, como estos dos varones, de aguantar mucha vara, de aguantar muchos azotes de familiares, de nuestros cónyuges, de nuestros hijos. Somos capaces de hacerlo por predicar el Evangelio de Cristo, de sufrir mucha vara, muchos latigazos por ser cristianos. Número 2, dice que fueron echados en la cárcel de mayor seguridad. Y créame, la cárcel no es bonita. En mi juventud, no hace pues como 5 años atrás, una vez caí en Barandillas. ¿Alguien las visitó? ¿No? ¿Andrés? ¿Tú sí? Vamos. ¿Puedes explicarnos cómo está? No es cierto.
Creo, hermano, es una cosa horrible. Y eso que nomás por encimita, ¿eh? Recuerdo que entré, pues sí, pues había tomado, estaba manejando, ¿verdad? Pero eso ya fue hace mucho tiempo. Ahorita ya tengo como 13 años que no tomo, hermano. Bastante tiempo por la gloria de Dios. Y ahí estuve, créame, el baño, hermanos. No existía el baño. Era un cuartito lleno de necesidades por todos lados. Apestaba que ni se imagina. No tenían agua. Y si hacía calor, en la peste. Y si hacía frío, dormías en el suelo. Es algo horrible. La prisión donde estuvieron Pablo y Silas era mucho peor. Decía que era la de más al fondo, o sea, la que más estaba ahí escondida. Desagües, drenaje, oscuridad, mal olor. Los presos que estaban a los lados no estaban presos por bonitos, que eran asesinos, eran ladrones despiadados. Pero ellos estaban allí sufriendo el padecimiento por ser cristianos, por ser siervos del Dios Altísimo, por alabar a Dios con sus vidas. Ellos estaban sufriendo por predicar la palabra. ¿Cuántos Pablos y Silas hay aquí o vemos aquí? Pues te espera la cárcel, hermano, ¿eh? Y mucha vara a todos, hermanos. Mire, como número 3, se les puso un cepo. Es decir, es algo como grilletes de madera, como el que se ponen aquí en el cuello, pero esto eran en los pies. Y tenían unos hoyos. Tenía 2 hoyos, donde iba el pie y otro hoyo. Y se ponía uno en cada pierna y se ponían unas cadenas por si querían jalar y torturar. Esos cepos se les ponían en los pies para no dejarlos caminar o tenerlos ahí no se fueran. De tal manera, así fue el castigo para estos hombres. Alguien dijo lo siguiente sobre esto, sobre los cepos. Después de tan tremenda paliza, fueron puestos en condiciones incómodas. Les aseguró los pies con el cepo. Estos cepos tenían más de 2 agujeros para las piernas, las cuales podrían ser forzadas y separarse de tal forma que causaran incomodidad y dolor insoportable. Incluso en su dolor, Dios no estaba lejos de Pablo y Silas. Tertuliano dijo: las piernas no sienten nada en el cepo cuando el corazón está en el cielo. Es decir, no importa el sufrimiento cuando tu corazón está con Dios. No importa lo que padezcas, no importa. Así que, hermanos, el mundo quiere echarnos a la cárcel y ponernos cepos en nuestros pies para que no caminemos una vida bajo la ley de Dios, sino bajo la ley de este mundo y sus deseos. No nos detengamos, caminemos el Evangelio, prediquemos el Evangelio a pesar de las consecuencias, adoremos al Señor predicando su palabra. Pero eso lo podemos lograr solamente si somos como Pablo y Silas, hombres de oración y adoración a Dios. Y con esto pasamos a nuestro tercer y último punto. Y ese es lo que, como el título dice, alabando a Dios en medio de la aflicción. Pese a los castigos dados por liberar a una mujer de un espíritu, estos 2 hombres reaccionaban de una manera sobrenatural. No estaban afligidos, sí sufrían, estaban sometidos, pero estaban alegres. Mira la reacción de estos 2 varones de Dios. Hechos 16:25. Dice, Hechos 16:25. Habían pasado el sufrimiento, ya estaban en la cárcel, ya estaban sometidos en ese lugar. Pero dice, pero a medianoche, orando, una vez más, hermano, muy importante la oración. Sin la oración no podemos hacer nada. Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, los presos los oían. ¿Qué hacían ellos? Cantaban himnos a Dios.
Cantaban himnos a Dios y todos los escuchaban, hermano. Qué cosa tan más ilógica. Una persona que tiene dolor canta una de tristeza, de despecho, ¿no es cierto? Pero una persona que está padeciendo sufrimiento a causa de Cristo cantaba un himno de alabanza a Dios, un himno de adoración. Realmente estos dos estaban en circunstancias muy malas, pero como era su costumbre, ellos oraban y salían fortalecidos en todo momento y en todo lugar. Y eso les llevaba a cantar salmos al Dios Altísimo, a levantar sus manos y bendecir el nombre del Señor, alabándole con júbilo, levantando sus manos aunque no tengan fuerzas, agradeciendo a Dios por las circunstancias, humillándose ante de Él, hasta llegar al grado de más alta adoración y bendecir su nombre. Parece una película de ciencia ficción, ¿verdad? Que solamente lo miramos en las películas. Pero créanme, hay personas que han vivido así, en adoración a Dios, a pesar de sus sufrimientos, de su tribulación. ¿Somos capaces de ser como estos hermanos? Si a nosotros simplemente el hecho de no tener para la luz, de no tener para darle de gastar a nuestros hijos, para el agua, para el pago de la casa, ya estamos sufriendo. Y empezamos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Será que nos falta oración, amados hermanos? ¿Será eso? Tener un clamor a Dios para que después venga esa paz que sobrepasa todo entendimiento y poder alabar con júbilo a Dios. Cada situación somos débiles, hermanos. Somos débiles por no orar lo suficiente. A lo largo de la historia de la iglesia, nuestros hermanos han padecido por Jesús, por ser seguidores de Él, pero siempre alababan a Dios en sus aflicciones. Y otra persona que lo hacía, o que por lo menos tenía claro el principio de alabar a Dios en todo momento, era David. En el Salmos 34.1 dice lo siguiente, Salmos 34.1. Dice, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Dijo esto David, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo a mi boca. ¿Cuándo estará la alabanza de Dios en nuestra boca? De continuo. De continuo en nuestra boca estará la alabanza del Señor. Pablo y Silas tenían presente este principio, alabar a Dios en medio de la aflicción, en cualquier lugar que estuvieran. ¿Realmente seremos nosotros, iglesia, como estos dos, capaces de gritar en gloria a Dios, aunque nuestras circunstancias no sean las mejores? Tal vez has perdido un familiar, tal vez no tienes empleo, tus planes se ven frustrados, se derrumbaron. ¿Cuál es tu actitud? ¿Es un gloria a Dios? ¿Es una alabanza en medio de la aflicción? ¿O es un llorar y un quejido a Dios? El cuestionar ¿por qué a mí, Señor? Ciertamente, hermanos, el alabar al Señor en medio de situaciones difíciles no es fácil. Pero recordemos, un factor importante es la oración. Ella nos va a ayudar a darle la gloria a Dios, de adorar y alabar su nombre. Mira, hermanos, si usted no ha pasado una desgracia, déjeme decirle una realidad. Todos vamos a pasar una desgracia. Pero si no estamos fortalecidos, ¿cómo vamos a reaccionar? Vamos a fallar, nos vamos a derrumbar, nos vamos a hacer de chocolate. Pero si nuestro corazón está fortalecido por medio de la oración, créame, va a salir un gloria a Dios de nuestro corazón. Vamos a adorar al Señor. Vamos a alabar en medio de la aflicción. Mira lo que dice el Salmo 117. Esto hace alusión de cuando el pueblo de Israel había sido sometido por sus malas decisiones y estaban en un yugo.
Ellos clamaron al Señor y el Señor los escuchó. Dice Salmo 107, 4 y 5. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Estas son las consecuencias de sus acciones. A veces nosotros también sufrimos, hermanos, por nuestras malas decisiones. Pero hermano, fallamos, pero no nos tenemos que quedar allí. Debemos de hacer lo mismo, orar y alabar a Dios para seguir adelante. Obviamente el arrepentimiento de por medio. Pero hermanos, no sé si en ocasiones te has sentido así, como el pueblo de Israel, sin identidad, sin saber quién realmente son. ¿De qué será de su vida? ¿Cuál será su futuro? Tal vez algún día nos hemos sentido como hijos abortivos, que no le interesamos a Dios. Que estemos realmente sufriendo sin poder ver un socorro. Así se sentía el pueblo de Israel por haber fallado a Dios, tuvo consecuencias. Mas sin embargo, ellos sabían cómo podían volver a Dios. Ellos sabían cómo podían nuevamente alabar a Dios. En el Salmo 107, del 6 al 8, dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Y luego miren el verso el 8. Alaben la misericordia de Dios y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Qué hicieron? Clamaron a Dios, oraron y después alabaron la misericordia de Dios. Esa es la clave para una iglesia que sabe alabar a Dios. Clamar en oración y alabar a Dios. Nunca olvidemos esto, hermanos. Oremos a Dios y alabemos al Señor. Cuando una persona alaba al Señor, cosas maravillosas pasan, hermanos. Cosas maravillosas pasan. Hechos 16:26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, porque habían orado y habían alabado al Señor, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Los cautivos fueron liberados cuando ellos alabaron a Dios. Obviamente había mucho preso que había sido cautivo por pagar su pecado, su consecuencia de haber obrado mal. Pero realmente la libertad que en este momento estaba sucediendo ahí es que al escuchar, alabar a Dios, a Pablo y Silas en medio de la aflicción, a los presos les llamó la atención. Seguramente uno que otro fue convertido. Pues la Escritura declara que el carcelero se convirtió a Cristo y fue salvo él y su casa. ¿Recuerdan? Simplemente por ver, alabar, ver orar y alabar a Pablo y a Silas, pasó este milagro, salvación. Cuando nosotros alabamos, hermanos, en medio de la aflicción y la tormenta, podemos ser de testimonio para otros y pueden acercarse a Cristo. Es por eso la importancia de la oración, hermano. Cuando el Hijo de Dios alaba el nombre de Dios con su vida, cosas extraordinarias pasarán. Cosas extraordinarias. Será derramada la gloria de Dios. No nos callemos, hermanos. Alabemos a Dios con su palabra y a su tiempo serán liberadas personas de sus cautividades, sus cadenas del pecado. Estos dos hombres alabaron de tal manera que uno de sus opresores quedó liberado y fue salvo. Hechos 16, 27 y 28 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas
y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en Jesús nos hace salvos, hermanos. Aquí yo recuerdo que en mucho tiempo se me vendió una mentira cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. No es así porque la salvación es personal, ¿verdad? Pero si tu familia cree, entonces serás salvo. Mas, sin embargo, si Dios te ha hablado y te ha prometido algo, realmente lo va a cumplir, hermano. Así que ni muy allá ni muy para acá. Sobriamente hay que leer la palabra de Dios. Hermanos, no cerremos nuestras bocas, que las aflicciones no nos callen, sino por el contrario, alabemos más fuerte, así como Pablo y Silas cuando estaban presos en ese lugar. La iglesia que sabe adorar, alaba a Dios en medio de la persecución, en medio de la aflicción. Ya vamos a estar terminando, hermanos. Hay un ejemplo de una persona que todo cristiano conoce, el cual pasó mucho sufrimiento que no quiero que otra persona lo vuelva a pasar o que alguien más lo haya pasado. No hablo de Jesús, hablo de Job. ¿Recuerdan a Job? Él siendo muy rico, teniendo muchas posesiones, teniendo muchos hijos, como la desgracia llegó a su vida y quitó todo lo que tenía. ¿Recuerdan eso? ¿Cuál fue la reacción de Job? Vamos a leerla. Job 1.20 dice, Job 1.20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué hizo en medio de la aflicción Job? Adoró. Hermano, ¿qué te ha arrebatado el enemigo, hermano? ¿Qué te ha quitado? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has reaccionado? ¿Has adorado a Dios? En Job 1.21, lo voy a leer en una traducción viviente, vamos a leer, miren lo que dice. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la actitud que debemos de tener, hermano. ¿Y qué si mi cónyuge no es cristiano y nunca será? ¿Y qué si tu hijo nunca va a venir a la iglesia? ¿Y qué si tu hija no quiere volver? ¿Y qué si no tienes un buen empleo? Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, se acercan tiempos malos para la iglesia, donde realmente va a haber una limpia, realmente sabremos quiénes son hijos de Dios. Vamos a ver quién adora el sufrimiento. Y también vamos a dar cuenta de muchos que se van a ir por no sufrir. En la historia de la iglesia también podemos ver que a pesar de las aflicciones y las persecuciones que estaban en su contra, ellos adoraban a Dios. Un historiador cuenta que cuando la iglesia era llevada al Coliseo romano, eran devorados por fieras. Pero estos sí tenían temor. Obvio, las fieras, los leones enfrente. Pero ellos hacían algo que dejaba atónitos a todos. Ellos adoraban a Dios, empezaban a cantar himnos. Sus hijos, las fieras, han arrebatado sus hijos de sus manos. Ellos seguían adorando a Dios. Cuenta la historia que muchos se convirtieron a ver la fe de esos. El Señor quiere, hermano, escucha bien lo que te voy a decir. Es palabra de Dios. El Señor quiere un gloria a Dios en tu sufrimiento. Eso quiere el Señor. ¿Estás preparado, iglesia? Si no, hay tiempo. Ora a Dios. Ora a Dios porque quiere un gloria a Dios en el sufrimiento. Conclusión. Que las circunstancias de la vida no cierren nuestras bocas, sino que por el contrario, que sean un motivo para alabar y adorar a nuestro Dios. Cuando padezcamos por seguir al Señor, nunca nos olvidemos de alabarle y de recordar
que tenemos un Dios que se preocupa por sus hijos. Salmo 56, 3 y 4. Pero cuando tengo miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué puede hacerme unos simples mortales? Es decir, no tengas miedo, hermano. Solamente podemos perder la vida, pero tendremos una eternidad ganada en el cielo. Aplicación. Nunca dejemos de dar testimonio del Señor. Siempre recordemos que no somos de este mundo y por ello tendremos problemas con los que sí son de este mundo. Llevemos una vida cristianamente. Anunciemos el Evangelio de Cristo, liberando así al infeliz, al que vive en opresión, al que vive en pecado. Recordemos que la oración será aquella que nos fortalecerá y capacitará para seguir adelante y afirmará para servir como siervo del Dios Altísimo. Recordemos que tendremos aflicciones por ser hijo de Dios, por hacer su voluntad, pero que por ningún motivo se nos olvide adorar a Dios. La iglesia que sabe adorar, alaba al Señor en medio de la aflicción. Incline su rostro, iglesia, y oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Ciertamente tú nos preparas, Señor. Nos hablas antes de que pase algo, Señor. Señor, ayuda a preparar nuestros corazones, Señor. Estamos a tiempo de estar fortalecidos, Señor. Por si es que una desgracia toca nuestra puerta, Señor, poder reaccionar con un gloria a Dios, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Te pido que obres en el corazón de mis amados hermanos y en mi corazón, Señor, para que podamos adorarte en cualquier situación, Señor. Ayúdanos día a día, Señor. Que esta palabra, Señor, sea grabada en nuestro corazón, Señor, y la podamos aplicar. Te damos gracias y fortalécenos, Padre Santo. ¿Quién puede hacernos el hombre, Señor, si tú estás con nosotros, Señor? Ayúdanos a alabarte y adorarte en todas circunstancias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén.